Eclesiastés 8, del 10 al 17. Vamos a buscar ahí el texto que hoy nos corresponde. Eclesiastés 8, del 10 al 17 dice: Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto es en todo su trabajo, todos los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho trabajo que el hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Siéntense, por favor, hermanos. En todo el contexto de Eclesiastés, que decimos es el libro de un hombre que se apartó de Dios, apóstata en su tiempo, que muy probablemente fueron años que Salomón no estuvo en las cosas de Dios, tiene aún con todo algo productivo. Si se arrepintió delante de Dios o no, algunos discuten el tema, porque parece que aquí, cuando al final dice, esto es el todo del hombre, temer a Dios, apartarse del mal, habla como de arrepentimiento. Y esperamos que sí, pero no hay un registro histórico en la palabra en Samuel, Reyes y Crónicas que diga que Samuel sí se arrepintió y después estuvo dando fruto como alguien arrepentido. Lo muy lamentable es que sí, por la riqueza y por la fama que él tuvo, se hizo un hombre carnal y un hombre muy mundano, muy mundano, habiendo sido un hombre que empezó pidiendo sabiduría. Y ahora habla de las desigualdades de la vida. Y este tema es importante, hermanos, porque lamentablemente por nuestra injusticia se generan estas desigualdades. Posiblemente todos tenemos en el corazón el deseo de que haya justicia. Quisiéramos que las cosas sean correctas, que sea lo que debe de hacerse, que la justicia fuera algo así como un fenómeno cotidiano en nuestra vida. Y sin embargo, dada nuestra condición caída desde Adán y Eva, que nacemos con una naturaleza pecaminosa, entonces somos muy injustos. Ahora, este tema de la injusticia vamos a verlo en su contexto un poquito global, en otros libros. Isaías 10:1 dice que hay leyes injustas. Fíjese, siendo que las leyes es de donde depende la justicia de las naciones, igual esperaríamos que las leyes fueran justas. Sin embargo, Isaías en el año 750 a.C. dijo, hay leyes que son injustas. Y no habla de un país o de una cultura, habla en general. Entonces nosotros de ahí tenemos que reflexionar que si hay leyes injustas, aunque las leyes sean injustas, nosotros clamamos a Dios. Y nosotros confiamos en Dios y estamos convencidos de lo que es justo delante del Señor. También Jeremías 6:7 habla de injusticia y robo. O sea, esta actitud de quitarle a alguien lo que le pertenece, robarle, tiene mucho que ver con la injusticia. Y lamentablemente es una actitud, ¿no? Muy presente en el corazón de las personas. Se nos hace muy fácil quitarle a otros lo que les costó años de trabajo, de dedicación, de administración, y pensamos que es un derecho, ¿no? Decimos, yo le puedo quitar porque tiene más que yo. Y ya recordamos el mandamiento que dice, no robarás. O sea, no hay tiempos en que se pueda robar,
porque nuestra cultura tan permisiva dice esto, ¿no? Dicen algunos, bueno, él está robando porque no tiene que comer, está robando porque no le queda otro camino. Hermano, eso es injusto totalmente. Nadie tiene que ver el robo como un medio. Realmente, aunque no tenga que comer, aunque haya injusticia en la repartición de los bienes a nivel cultural o mundial, aún a pesar de eso, nadie puede robar. Realmente nosotros por eso tendríamos siempre que respetar el derecho de los demás, ¿no? Si le pertenece, si se lo ganó o me parezca o no, es suyo. Y entonces yo no puedo tomar algo que no es mío. Lucas 16:9 dice que hay riquezas injustas. Es muy común que veamos cuánta gente con injusticia acumula riqueza. Y esto, hermanos, es muy doloroso, ¿no? Porque muchos trabajamos años y tratamos de ahorrar y administrar y proveer para nuestra casa y es un trabajo muy pesado. Sin embargo, hay quienes con mucha injusticia acumulan riqueza. Se han hecho millonarios de robarle a otros, de quitarles, de no pagarle lo que debe de pagárseles. Hay muchos robos. Y esas riquezas injustas también decimos, bueno, pues nos hace pensar que no siempre la gente que acumula es producto de su trabajo. Qué bueno quienes de veras trabajaron y administraron y se dedicaron a acumular esa riqueza, pero hay quienes con injusticia acumulan riqueza. Y también tenemos en 2 de Pedro 2:9, dice que los injustos serán castigados. O sea, en medio de esa vorágine de posesión, de quitar, de robar, de ser injustos, de lo malo que es nuestro corazón delante de Dios, aunque nosotros justifiquemos, estemos de acuerdo o no de acuerdo con lo que la gente hace, todos los injustos van a ser juzgados por Dios. Entonces es importantísimo que nosotros nos remitamos al tiempo de nuestro juicio. Imagínese usted cuando Dios le juzgue. Recordamos, estamos todos los días luchando, esforzándonos, buscando, administrando, pero cuando Dios nos juzgue, solamente podemos ser o condenados o podemos ser aprobados. Condenados quienes nos apartamos de Dios, quienes no estamos en su obra, quienes no le seguimos, y bendecidos quienes permanecen, quienes son justos, a pesar de que todo pueda ser injusto, nosotros tenemos en nuestro corazón el ser justos delante de Dios. Entonces, si vamos a ser juzgados, tenemos que ver entonces qué tan justos somos el día de hoy. Sería una bendición que estemos en un nivel de justicia muy elevado, que de veras digamos, yo quiero hacer lo que es justo, aunque me cueste más, aunque otros no lo hagan, aunque no esté de acuerdo, de todos modos lo voy a hacer, porque esto es justo. Entonces alguien que sea justo puede tener una grande bendición. Y cuando hablamos de esta disertación de Salomón, las desigualdades de la vida, ¿por qué habla entonces de que no es algo equitativo? No hay la misma posibilidad para todos, o porque alguien hizo algo malo debe ser castigado. Debería ser castigado, ¿no? Y quien hace lo bueno debía ser bendecido. No pasa siempre. Y en cuanto a esas desigualdades de la vida tenemos dos. La primera desigualdad es la honra. Desigualdad en la honra. O sea, no es igual a quien se le honra por lo bueno que hace o a quien se le quita la honra por lo malo que hace. De manera que tenemos entonces allí como un engaño, tenemos una idea muy miope de la honra que la gente merece. Y dice 18:8-10, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, más a los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos luego en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Entonces, inicuos sepultados con honra. ¿Sucederá, hermano? Que personas que son muy malas, que se sabe que son malas, los sepultan como si fueran héroes, como si hubieran hecho algo muy, muy bueno, ¿no? Tenemos en la historia de todas las naciones ese tipo de personajes. Se dice que hicieron algo muy bueno, que fueron héroes, pero realmente fueron hasta delincuentes. Y viendo lo que realmente hicieron, nos quedamos sorprendidos. Personas que hicieron lo malo y se les sepulta con honra. Y recordamos también el contexto cultural de sepultar, como es algo así que darle el último adiós a una persona o reconocer lo bueno o lo malo en las personas, es la parte de sepultarle. Y dice Salomón, a quienes le sepultan con honra pero que no la merecían, esto es injusticia. Y entonces nosotros tenemos en madurez cristiana que llegar al punto de decir, aunque a un injusto lo sepulten con honra, no por eso yo voy a practicar la injusticia.
No me voy a justificar pensando que, bueno, esta persona se sabe que era muy mala y la están sepultando como si hubiera sido un héroe. Entonces decimos, no importa si le sepultan con honra y no merecía, de todos modos nosotros tenemos que estar en las cosas de Dios. Y otra cosa también que parece aquí como pues un poco injusta, dice, y hay quienes frecuentaban el lugar santo y son sepultados como impíos. ¿Qué tal cuando alguien sigue a Dios, está en las cosas de Dios, está, dice, en el lugar santo, incluso habla de sacerdotes y levitas, que se supone que eran las personas más consagradas, ¿no? Los que estaban en el lugar santo. Acuérdense que en el tabernáculo y en el templo, no la gente entraba a los templos. Realmente era en los patios de los templos judíos donde se tenía acceso para hacer las cosas que correspondían. Y solamente el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación, entraba al lugar santísimo. Y dice que los sacerdotes que también entraban al lugar santo tenían acceso por ceremonias, derramaban alguna sangre, algún aceite, alguna pues de las ceremonias judías y estaban ahí presentes en el lugar santo. Entonces se supone que una persona que es un sumo sacerdote, por lo menos un sacerdote judío, debe ser santo. Y sin embargo, cuando los llegan a sepultar, parece que eran impíos. Entonces hay que llegar al punto de decir, voy a ser justo aunque no me sepulten con justicia. Porque hay quienes tienen un apego por esto muy fuerte. Dicen, el día que me muera, ¿qué quiero que hagan? Quiero que me honren, quiero que mencionen, quiero que estén, quiero que celebren o no quiero nada. Toda la gente tiene sus ideas respecto a la sepultura, pero parece ser que a quienes están en las cosas de Dios les honramos. Siempre hemos dicho, esta persona estuvo en Dios, estuvo encargado de las cosas de Dios, le vamos a extrañar porque se fue, pero hizo cosas buenas. Y sin embargo, hay ocasiones en que hay gente que hace cosas buenas y lo sepultan como si fuera un impío. Y tenemos que decir, aunque sepulten a alguien como impío, siendo que fue un siervo de Dios, entonces no tenemos que sentirnos por eso desalentados. Y tenemos que pensar que está bien, ¿no? Y bueno, le olviden a la persona. Dice algo más en cuanto al pecado, 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Aquí la palabra clave es temor, que temor significa aquí reverencia. No es fobia, no es un miedo a algo que nos destruye, es un temor de respeto. Dice aquí entonces, aunque el pecador haga mal 100 veces, ¿y será que hay personas, pecadores que lo siguen haciendo? Son pecadores y pervertidos y malos y lo siguen cometiendo. Y dice uno, bueno, aunque este pecador haga el mal 100 veces, yo estoy convencido de que a los que temen a Dios, los que tienen reverencia por Dios, les va a ir bien. O sea, no porque el pecador parece que está disfrutando, parece que está haciendo lo que él quiere y le va a ir bien, dice, bueno, aunque hace ese pecado que le complace mucho, Dios le va a juzgar. Entonces siempre nos remitimos a Dios. Como Dios nos va a juzgar, yo sé que a los que temen a Dios les va a ir bien. No sé si a ustedes le han notado, donde usted se mueve en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, que es usted cristiano. Porque si no le notan, hermano, estamos fracasando. Nos tienen que notar que no somos injustos. No hablamos como el injusto, no abusamos como el injusto, no nos portamos como el pecador, somos diferentes. Y cuando somos diferentes es una grande bendición. Incluso hasta en la forma que hablamos, ¿no? No podemos decir las palabrotas, las ofensas, lo popular que a la gente le encanta, y decimos, no, yo no puedo. No porque me sienta mal delante de Dios, sino que de veras no le quiero desagradar. Y yo creo que si soy justo, voy a ser bendecido al final de cuentas. Porque a los que temen a Dios, Dios les va a bendecir. Dice, los que temen ante su presencia. Otra vez la palabra reverencia. Nosotros tenemos que reverenciar a Dios. ¿Qué pasa con el impío? 8:13. Y que no le da bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de Dios, de la presencia de Dios. ¿Quién es el impío? El que no está en las cosas de Dios. Es impietad, es latín la palabra, ¿no? Entonces es sin fe. Algo así como pietad es fe, impío es sin piedad, sin piedad. Aunque no es griego ni hebreo, es latín, pero habla muy claramente de alguien que no tiene fe. Muchas personas se jactan de no tener fe. Dicen, yo no soy religioso para nada, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo tengo mi forma de pensar y yo no tengo fe. Ahora, a este impío,
Dice, aunque les sean prolongados los días, con todo no tiene la bendición que tenemos los que estamos con Dios. Y dice algo muy importante Salomón, sus días son como sombra. O sea, aunque lleguemos a los 80 años, en nuestro caso, 70, los que pudiéramos llegar, aunque lleguemos a la senilidad, aun con todo y eso, una vida prolongada no tiene la bendición si no estamos temiendo delante de su presencia. Por eso dice, sin embargo, no temen delante de Dios. Aunque el impío prolongue sus días, y decimos eso, ¿no? Hay personas que son malas y parece que tienen una vida larga. Les va bien, como si fueran justos, como si fueran alguien pues muy correcto, y no, son de lo peor y les tienen vida larga. Bueno, entonces, aún con todo eso, no juzgamos nosotros. Dios es el que juzga, Dios sabe cómo les llamará a cuentas a esas personas. No nos toca a nosotros tampoco eso, pero sí tenemos que tomar la decisión. Yo tengo que temer delante del Señor. Tenemos que remitirnos entonces a la muerte. El día que muramos, ¿qué tenemos delante de Dios? Porque estamos tan emboletados con todo lo material que nos gusta tener y lo necesitamos, y de veras lo necesitamos, todo lo material, pero no es lo más importante. Dice la palabra que esas son como añadiduras, que lo importante es el reino de Dios. Si yo estoy enfocado con el reino de Dios y su justicia, soy bendecido. De lo material me encargo, tengo cosas que hacer, tengo que administrar, pero estoy muy enfocada en las cosas de Dios. Estoy preparado para el día de mi muerte. Pero muchas personas que no están delante de Dios no están preparados. Y fíjense que es la cita más importante. Dios cita a toda la humanidad para juzgar. Creyentes y no creyentes van a ser juzgados. Hay una cita con Dios. Te voy a juzgar. Y los que están, que son muchos, ¿no? Los que no creen y no les interesa y ni saben, ni quieren saber y viven como quieren vivir, pero van a ser reprobados. Sin embargo, nosotros que tememos delante del Señor, tenemos la bendición de que el día de nuestra muerte hay una bendición. En medio del dolor, del sufrimiento, de lo que es tan fuerte la muerte para nosotros, tenemos la bendición de la justicia del Señor. Ahora, ¿qué pasa con la falta de castigo? Porque la sociedad muchas veces no castiga el pecado. No toda la sociedad, pero al menos un sector de la sociedad no le interesa castigar el pecado. Dice Salomón, por cuanto no hay castigo, la gente tiene la inclinación a hacerlo malo. Entonces es importantísima la sanción. Que me sancionen si yo me equivoqué, si yo rebasé lo que no debía rebasar, hice lo que no debía de hacer, tengo una consecuencia. Y sin embargo, como no se castigan los errores y los pecados, la gente está muy confiada y piensa que es igual. Piensan, si hago o no hago, de todos modos no afecta delante de Dios. Que cada quien haga lo que quiera. Y entonces caemos en una impiedad. Necesitamos llegar entonces a la idea muy concreta, Dios nos va a castigar. Aunque yo pueda engañar a las personas, aunque yo pueda parecer justo y no serlo, al final de cuentas, cuando me presente delante de Dios, solamente tengo mi vida delante de Él. ¿Recuerdan el libro de la vida? O sea, Dios tiene registrado todo lo que ha pasado desde que nacimos hasta que mueramos. Entonces, dado que está en el libro de la vida, no le puedo engañar. Porque cuántos dicen, no, pues no es cierto, yo era muy buena persona, yo era muy cristiano, yo era muy creyente. Pues no estabas en las cosas de Dios. Y el libro de la vida revelará lo que cada quien hicimos delante del Señor. Entonces es importantísimo que nos remitamos al día del juicio. Dado que Dios me va a juzgar, yo tengo entonces que arrepentirme. Y una cosa muy importante, Dios es perfectamente justo. Porque muchos pensamos como que no, decimos, yo siento como que Dios, hay personas a las que les tolera su mal y su pecado, y a veces a los creyentes nos va mal, y como que nos deberíamos de ir mejor, ¿no? A lo mejor siendo creyentes nos debería ir mejor que a los malos. Y hermano, Dios es perfectamente justo. Y aunque al creyente aparentemente le vaya mal, está delante de Dios. Y mientras estemos delante de Dios, estamos bien. Mientras Dios nos apruebe, aunque el mundo nos repruebe. Y hay que seguir, pero quienes no están con esa convicción y parece que les va bien siendo malos, de todos modos tenemos que dejar el juicio al Señor. Recuerden que Dios dice, déjame el juicio, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, aunque yo no pueda, que si puedo, claro que no debo de dejar que abusen de mí o de nadie más, pero si podemos nosotros hacer la justicia, qué bueno. Y si no podemos, y la gente se escapa, y la gente es mentirosa, y son muy astutos, ¿no? Estos malos son muy astutos, tienen una manera como de engañar, como de
pasarse las reglas y que no haya nada. Sin embargo, aunque esos injustos parezca que no está pasando nada en su vida, en el día del juicio no hay engaños. Delante de Dios no hay engaños. Recordamos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciegue, eso va a cosechar. Y así estamos, sabiendo que nos va a juzgar. Bueno, estamos tratando de sembrar lo mejor. Dejemos de sembrar lo malo y empecemos a sembrar lo bueno. Algo importante aquí, hermanos, es el destino de los malos. Porque la Biblia habla de dos destinos. Un destino de bendición, de vida eterna, de galardones, de fe, y un destino de condenación. Existen las dos cosas. Porque hay muchas personas que les encanta lo bonito, ¿no? La vida eterna y la bendición y la salvación. Eso es muy lindo. Pero no quieren pensar en lo malo que es el castigo de los que están reprobados delante de Él. Pero la palabra es muy clara. Si nos mantenemos en maldad, tendremos consecuencias. Aunque aquí en el mundo seamos populares y parezca que hacemos lo que queremos y nadie nos diga nada, finalmente, si estamos haciendo lo malo, seremos castigados. Por eso es importantísimo arrepentirnos. Recuerda que la palabra arrepentimiento originalmente es metanoia. Metanoia quiere decir cambio de mente, literalmente. O sea, no es una actitud o una pose religiosa, es un cambio en mi mente. Si mi mente antes estaba en pos de lo malo, ahora tiene que ir en pos de lo bueno. Si mi mente estaba llena de impiedad y cosas tremendas, ahora mi mente tiene que llenarse de cosas buenas. Como dice Pablo, ¿no? Todo lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre. Ahora he cambiado. Por eso nos llaman convertidos, ¿no? Porque luego como que la gente se burla. Ay, ¿en qué te convertiste? ¿Cómo que te convertiste? ¿Eres convertible o qué? Pues no, sí me convertí un día, pero desde que me convertí, tengo que seguir cambiando. No es terminado el producto. No nada más me arrepentí. Ya todos los días tengo que presentarme delante de Dios y tengo que seguirme arrepintiendo. Y recordarle a los que están en maldad que van a ser juzgados. No hay vuelta de hoja en eso. Y como van a ser juzgados, necesitan al Salvador. Urgentemente necesitan al Salvador. Porque mucha gente siente que necesita muchas cosas, ¿no? Necesidades claras que todos tenemos y no pensamos en el Salvador. Pero al que más necesitamos es al Salvador. Y que ya tenemos al Salvador, confiados, estamos seguros en Él. Estamos en sus manos y podemos seguir adelante. Hay otra desigualdad. Hoy vamos a tener desigualdades en la vida, o desigualdades evidentes. La segunda desigualdad se llama así, injusticia. Y esto es Eclesiastés 8, del 14 al 17. Dice el 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como suceden obras impíos. Entonces, el tema clásico de Job es ¿por qué sufren los justos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo Job, hombre dedicado a Dios, con 10 hijos, productivo, un hombre que tenía muchos atributos, ¿no? Visiblemente muy notorios, pero vienen tantas calamidades a su vida? Y recuerde que Job sí se enojó, porque los justos nos enojamos, ¿no? A lo mejor no tanto, pero sí nos enojamos. Porque hay quienes piensan, ay no, pues Job estuvo tranquilo, no le pasó nada. No, sí se enojó. Dijo, ¿por qué nací? Maldigo el día en que nací. Nunca maldijo a Dios. Fue lo único bueno, ¿no? Pero maldijo el día que nació. Dijo, mejor me hubieran abortado, que mejor no hubiera yo nacido. ¿Por qué estoy sufriendo todo esto? Que todos recordamos, ¿no? Perder a sus 10 hijos en un solo día, todos sus bienes y una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. O sea, estaba muy enfermo. Si algunos hoy estamos enfermos, pues no nos comparamos. Él estaba muy enfermo y había sido muy justo. Entonces, ¿por qué el que está como alguien piadoso parece que fuera impío? Hermano, para que crezcamos espiritualmente. ¿Por qué permite Dios esto? Para que le conozcamos más. Por eso cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿qué quiere decir? Ahora veo mejor. Si te conocía, si era creyente, si conocía la palabra al momento en que él vivió, pero ahora te conozco mejor. Entonces, después de todo ese sufrimiento, hay una gran bendición. Recuerde, cuando al justo le va mal, Dios lo va a bendecir. Dios le va a fortalecer. Dios tiene proyectos para nosotros, ¿no? Y parte del proyecto es usar el sufrimiento para nuestro crecimiento espiritual. No que nos guste el sufrimiento, pero cuando llegue el sufrimiento, hermano, que estemos en las cosas de Dios.
Porque hay personas que luego hasta nos condenan, ¿no? Si estuvieras más con Dios, no te hubiera pasado esto. Si fueras bien cristiano, no estarías pasando lo que estás pasando. Y hermano, nunca dice la Biblia que los cristianos siempre les da bien. Eso no es cierto. Esa es la doctrina de la prosperidad, ¿no? Que es una doctrina errónea. Nos va a ir bien porque estamos con Dios, pero en medio de la bendición con Dios vienen enfermedades y vienen enfrentamientos y situaciones muy difíciles, alguna desesperación, alguna tristeza, alguna calamidad que a veces ya ni aguantamos, y sin embargo, en medio de esto estamos creciendo en las cosas de Dios. Entonces, por eso luego habla Salomón sobre la alegría. Dice el 8:15: por tanto, alabe yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y bebe y se alegre, y esto quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. ¿Qué es esto? Disfrutar la bendición de este día. Si hoy tengo la posibilidad de comer y beber, qué bueno. Y dice que tenga el fruto de su trabajo y disfrute lo que Dios le da, porque hay personas que no disfrutan lo que Dios le da. Cuando tenemos la bendición de estar en las cosas de Dios, no queremos estar. Cuando Dios provee, no disfrutamos, no aprendemos a estar con la paz de Dios y de tener el fruto de nuestro trabajo. Dice ahí, ese fruto de su trabajo debajo del sol. Siempre el trabajo está en un contexto de presión, de producir, de ser juzgados, de estar en las cosas de Dios, en nuestro caso, y en el mundo y en el trabajo tienen entonces presiones. Y en medio de las presiones, allí hay que dar fruto, ahí hay que crecer, ahí hay que tener alegría. Y hermano, qué importante que seamos gente más alegre. Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces tenemos esta solemnidad que pensamos que la santidad es tristeza. No sé cuántos piensan que santidad es tristeza, ¿no? Pero piensan, no, pues si eres santo, que ni te vean sonreír, porque van a pensar que quién sabe qué estás pasando contigo. Si te ven que te ríes, hermano, pues nos reímos de eso, ¿no? Claro que nos podemos reír. Cuando lloramos, tenemos que acompañar el llanto con comunión. Pero cuando alguien se ríe, nos deleitamos con ellos, ¿no? Qué bueno que usted está riendo. Qué bueno que tiene alegría y provisión. Y cuando venga la provisión, qué bueno que podamos darle gracias a Dios por lo que nos da. Tenemos algo más sobre el corazón, 8:16. Yo pues dedico mi corazón a conocer sabiduría y ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Ahora, ¿qué es aquí el corazón? Entonces decimos lo más profundo de la persona, donde está el conocimiento, donde está la comunión con Dios, el corazón de los seres humanos, ¿no? Y Salomón dedicó su corazón a ver a las personas. Era tan sabio, porque recuerda que le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, y con esa sabiduría, aplicando la palabra, cuando aplicaba la palabra era muy sabio, ¿no? Y si sin embargo yo apliqué mi corazón a conocer sabiduría. Hay que aplicar el corazón a conocer sabiduría. No es cualquier cosa la sabiduría, porque como es estar en la voluntad de Dios, aplicar la palabra de Dios todos los días, tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Qué tan sabio estoy siendo? Porque hay ocasiones en que no soy sabio. Si no aplico la palabra que conozco, si no vivo la justicia que debo de vivir, no estoy siendo sabio. Puedo ser incluso necio, ¿no? Y dice, y vi la faena que se hace debajo de la tierra. Salomón vio el trabajo. Era un rey, tenía leyes, tenía muchas ocupaciones en lo que él tenía que desempeñar, pero se dedicó también a ver lo que otros hacen. Y decía, yo veo cómo trabaja la gente. La gente se levanta muy temprano, es muy pesado lo que hacen, a veces lo que se paga no es lo que corresponde, y hay quienes se dedican mucho a trabajar, y el trabajo es una grande bendición, es una faena, dice aquí, o sea, es algo que tiene que hacerse. Dice, sin embargo, hay personas que ni de noche ni de día tienen sueño en sus ojos, o sea, hay quienes no tienen descanso, posiblemente porque están en una lejanía en cuanto a las cosas de Dios. Qué bendición es que podamos descansar. El descanso es una parte del proceso, porque no todo es trabajo, no todo es productivo, no todo es ese tipo de movimiento. A veces también hay que descansar. ¿Y cuántas personas no tienen descanso? Hay un problema ahí, pues posiblemente puede ser psiquiátrico, puede ser neurológico o físico, ¿no? Pero hay personas que no descansan. Nunca están descansando, siempre tienen algo que hacer. Y entonces hay que aprender a descansar. ¿Qué tal cuando nosotros no le ponemos límites a las cosas y a las personas y pueden a la hora que quieran llamarnos y hacer las cosas y no respetamos los tiempos de los demás?
Entonces tenemos que respetar el tiempo de la gente. Cuando alguien descansa, ¿qué hay que hacer? Pues hay que dejarlo. Tiene que descansar. No somos mecánicos, no somos humanos. Y esto de la humanidad y el ser físico y lo que nos cansamos, tenemos también que aprender a descansar delante de Dios. Y si no estamos descansando suficiente, además de que decimos todo puede ser parte de esta situación compleja que vivimos, en medio de eso tenemos que aprender a descansar con Dios. Que Dios nos dé el descanso que necesitamos. Porque si no descansamos, hermano, venimos con muchas enfermedades, ¿no? Muchas complicaciones después. Ahora, luego vienen las obras de Dios. 8:17. Sí, yo he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede abrazar. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¿De qué habla aquí? De la obra de Dios. Dios hace obras que no comprendemos. Dios hace obras que no conocemos y que no vamos a conocer nunca. Entonces, qué importante es reconocer la obra que Dios hace. Claro que como creyentes nosotros vemos la obra de Dios, vemos la bendición, entendemos las cosas que Dios hace, pero la gente que no le conoce, hermano, quizás no comprenda. Por eso dice aquí en Salomón, aunque el sabio diga que va a conocer la obra de Dios, no por eso podrá alcanzarla, porque son muchas las obras de Dios. Este planeta que hoy existe, este universo que hoy medio conocemos, están allí por la voluntad de Dios. Porque Dios es creador y sustentador, porque Dios está en medio de todo eso. Y es una obra de Dios que a veces no conocemos nosotros, ¿no? Porque decimos, bueno, yo sé hasta dónde veo la obra de Dios, pero una gran parte de la obra de Dios no la puedo ver. Definitivamente no la puedo ver. ¿Cómo bendijo Dios a las demás personas el día de hoy? No lo sé. Nada más sé cómo me bendijo a mí, o de los poquitos que me llego a encontrar o me llegan a decir qué bendición tienen de Dios, qué bueno. Pero la gran mayoría de las personas no ven la obra de Dios. En estos miles de millones de personas que hay en el mundo, Dios ha hecho obras el día de hoy. Incluso en los ateos, en los más malos, en toda la gente, Dios hace una obra. Entonces tenemos que ver ahí que la obra de Dios, que no alcanzamos, que no podemos analizarla, tenemos que dejarla en manos de Él. Si es su obra, si es su autoridad, si es lo que Él quiere hacer, yo tengo que aprender a dejar la obra de Dios allí. Por eso decimos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la misericordia de Dios, que es una obra, la misericordia de Dios es una obra nueva cada mañana. Y cuando vemos las misericordias de Dios decimos, qué bueno, porque Salomón decía, no hay nada nuevo debajo del sol. Decimos, muy en desacuerdo con Salomón, sí, todos los días hay obras nuevas delante de Dios. Sus misericordias, su provisión, la salvación, lo que Él bendice a la gente, hay una obra maravillosa de Dios. Salomón tenía una miopía. Aparte de su tiempo y el haberse apartado de Dios, no ve lo que nosotros vemos. Tenemos el Evangelio, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la revelación del Nuevo Testamento y vemos que había grandes bendiciones en eso. Entonces, ¿qué esperamos de un apóstata? Alguien que se aparta, que se arrepienta. Que se arrepienta. Si se arrepiente, Dios tiene bendiciones para él. Por eso decimos, Salomón, aún con el tiempo que se apartó de Dios, es productivo. Si se llegó a arrepentir, y esperamos que sí, entonces cuando habla de todos estos temas y desigualdades, da una aportación. Nada más que mucho mejor hubiera sido su vida si no se apartara. Porque luego decimos muchos, ¿no? Bueno, si regresó a Dios, qué bueno, pero ¿y qué tal si no se hubiera apartado? ¿Se acuerda de David? David, que era igual muy pecador, pero nunca dejó de reconocer a Dios. Por eso dice, es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros aprendemos tanto de David, tener el corazón con Dios, y de Salomón, el corazón que se apartó de las cosas de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que ver con todo esto, hermano? Hay un vacío. Dado que hay desigualdades en honra y en vida y en muerte y en obras y todo esto, en medio de ese vacío tenemos que darle la gloria al Señor. Porque en muchas ocasiones sí tenemos como esa desesperación por las cosas que suceden. Estamos afligidos, estamos preocupados, estamos muy enojados, estamos muy divididos en muchas cosas. Y entonces tenemos que dar el lugar a Dios. No puedo llegar a decir que todo es vano, que todo es vacío, porque Dios tiene planes perfectos. Y dentro de sus planes perfectos, entonces cuando yo siento que hay como un vacío, que parezca como Salomón, todo debajo del sol, es afán, es tristeza, es desesperación, tengo que clamar.
Tenemos que clamar y decir, en medio del vacío donde yo estoy, Dios puede llenar ese vacío con su presencia, con su misericordia, con su gracia. Y una cosa importante, disfrutar lo que Dios nos da el día de hoy. Porque a veces como que queremos algo más de lo que Dios nos está dando, pero hoy Dios da lo perfecto. Cada día decimos, hoy la provisión fue perfecta. A lo mejor yo no lo veo así, pienso que tengo más o que tengo menos o me hizo falta algo, pero en medio de lo que yo vea, tengo que aprender que Dios tiene una provisión perfecta. El plan de Dios es perfecto. El día es perfecto porque Dios lo hizo. Lo que está pasando en nuestra vida también hay un plan de parte del Señor. Y cuidado con el afán. Muchos dicen la palabra, no se afanen. O sea, hay que trabajar, administrar y preocuparnos, pero no de manera que nos quite la paz. Porque muchas personas no tienen paz. Y recuerden que Jesús dijo, yo les soy a dar paz. No como la del mundo. Porque la paz del mundo es intercambio. La paz del mundo es parcial y es muy ventajosa. La paz de Dios no. Dios da paz y no añade tristeza con ello o afán con ello. Entonces, si Dios nos da paz hoy, hay que tener un tiempo de paz. Que recuerda Moisés, armonía es pues una buena relación con Dios y lo mejor que podamos en la relación con los demás. Tengo que tener una buena relación. Y hay quienes no descansan, entonces recordar, tengo que descansar, porque no puedo vivir en esa pues falta de descanso, ¿no? En ese desapego con las personas por tener acumulación de bienes o lo que sea. Tengo que aprender. ¿Y cómo son las obras de Dios? Perfectas. La obra de Dios es perfecta. Todo lo que Él hace es bueno, tiene un propósito, tiene una bendición, y en medio de eso vemos cómo Dios tiene una obra que no podemos tratar de corregir. Porque para nosotros a lo mejor no es lo que pensábamos o lo que esperábamos, pero dado que sí es lo que Dios quiere, tenemos entonces que ver. Su obra es inalcanzable para los hombres. Dado que seguimos siendo hombres, no podemos visualizar toda la obra de Dios. Hasta donde puedo ver, entiendo, pero gran parte de lo que no sé que Dios hace, tengo que aprender a ser humilde. Entonces tenemos aquí dos desigualdades de la vida, la honra y la injusticia. En cuanto a honra, hermanos, si alguien parece que es famoso y es muy malo, y aún así le va bien y tiene todo lo que aparentemente quiere tener, no nos desalentemos. Dios le va a juzgar. Y si alguien que le merecía honra y que merecía estar en las cosas de Dios y merecía estar, a esta persona tenemos que seguir. Tenemos desde la historia, ¿no? Nuestros mártires, desde Pablo, el apóstol y Pedro y otros más, los mataron. Y aunque ellos estaban predicando la palabra, murieron. Y dado que ellos murieron, hay un testimonio de justicia. Vamos a seguir en las cosas de Dios, pase lo que pase. Y en cuanto a la injusticia, recordemos, yo sé que lo que me rodea no es justo por lo que la gente hace, no porque Dios no pueda. Dios puede hacer justicia perfecta, pero vivimos en un mundo donde hay mucha gente injusta. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y recordamos Mateo 5, las bienaventuranzas no son como metas, son como realidades. Porque algunos dicen, ay, bienaventurados los de limpio corazón, y bienaventurados estos, sí. ¿Cuándo llegaremos? No es un anhelo, es una realidad. La palabra Macario es feliz porque Dios hace eso en su corazón. Y si tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados. Dios, que es perfectamente justo, nos va a saciar, va a satisfacer esa parte de injusticia que nos rodea. Y en medio de todo decimos, bueno, yo quiero alabar al Señor en medio de lo que yo veo como injusto. ¿Cuántas injusticias ve usted el día de hoy? ¿Nos pueden enumerar? Hay muchas injusticias, no de Dios, de los hombres. Cuando la injusticia me está afectando, me estoy llevando al afán, estoy enojado, estoy tan violento, entonces tengo que aprender a descansar en Dios. Porque por eso estamos así tan enojados, tan alterados, muy enojados con lo que pasa, y no olvidamos, y nos olvidamos de lo que Dios hace. Dios, en medio de todo esto, quiere hacer algo. En medio de todo esto, Dios va a hacer algo. Y cuando usted está enfrentando situaciones tan difíciles, recuerde, Dios va a hacer algo. En medio de lo que yo estoy pasando, que me parece tan difícil y tan
insoportable, en medio de esto, Dios tiene cosas que hacer. Oramos al Señor en medio de este tema, las desigualdades de la vida, de Eclesiastés 8, del 10 al 17. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tema que vemos aquí, de Eclesiastés 8, las desigualdades de la vida. Ciertamente todos hemos visto algo injusto, algo desigual, algo que no nos parece correcto, y sin embargo, en medio de eso, tú eres justo, Señor. Y que aprendamos a ver en cuanto a la honra, si hay personas que siendo muy malos, incluso los sepultan como héroes, los sepultan como alguien que hizo cosas muy buenas. Y hay personas como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que siendo verdaderamente creyentes, murieron como delincuentes. En medio de todo eso te alabamos. Y nosotros no vamos a estar catalogando si la vida fue buena o fue mala. Tú eres quien llamas justo o injusto o a las personas. Y también en medio de toda la injusticia que nos rodea, Señor, nos ponemos en tus manos. Todos los días vemos gente que abusa, gente que hace violencia, gente que está haciendo mucho daño, y en medio de todo esto, nosotros sabemos que tú vas a hacer algo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Es lo importante para mí. Que yo pueda ver lo bueno que tú quieres hacer, aunque muchas personas se dediquen a hacer injusticia. Estamos en tus manos como iglesia, cada hermano, cada persona, cada niño. Hoy que estamos con el mes del niño, ponemos a los pequeñitos en tus manos, igual a los jóvenes, Señor, que en medio de cualquier situación sigan adelante, y los que hoy somos adultos y personas de la tercera edad, sigamos siendo firmes en tu camino. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos.